Los muros de contención más usuales son un hormigón armado. Hay una variedad de muros. Los más usuales son el muro envoladizo y los muros con contrafuerte. Los demás ya son, digamos, podemos decir así, subdivisiones de estos muros. Y el muro, que no es de hormigón, es muro por gravedad, por su peso en masa, se equilibra. Vimos que la piedra produce una presión que siempre es activa. Cuando el muro se aleja del relleno, por más pequeño que sea ese alejamiento, la deformación del elemento hace que esta cuña actúe inmediatamente, produciendo la presión activa. Fíjense que la presión activa es pequeña, relativamente pequeña, comparado con la cuña que genera la presión pasiva. La presión pasiva, ¿cuál es la diferencia? Es que el muro se mueve hacia el relleno. Es decir, para que esta cuña se active, el muro tiene que desplazarse hacia el relleno. En otras palabras, en esta zona se podría desarrollar el empuje pasivo cuando el empuje activo está queriendo, digamos, esa fuerza, queriendo desplazar a este muro. Como aquí tiene una tierra, esa tierra, el muro se está yendo hacia este relleno y provoca el empuje pasivo. Entonces esos dos conceptos hay que tomarlos muy en cuenta, activo y pasivo. Activo siempre está, y pasivo, para que se desarrolle, el muro tiene que desplazarse hacia el relleno. Están las dos fórmulas. Esta fórmula es cuando tiene una inclinación el relleno. Y esta forma es para, estas formulitas más simplificadas son cuando ese ángulo es cero, es decir, para superficies horizontales. El empuje activo y el empuje pasivo, fíjense que este está con signo más cambiado. Es el inverso prácticamente de esto, que es un valor mucho más grande. El empuje pasivo es muy grande comparado con el empuje activo. Aquí tenemos el suelo, los suelos que se pueden usar para rellenar. Conviene de que sean de todos tipos, iniciales 1 y 2. Arena o grava sin partículas finas, altamente permeable. Arena grava con mezcla de limo, baja permeabilidad. Estos dos se pueden admitir, son muy buenos, digamos, para rellenos, todos materiales. Ya la arena limosa, la arcilla media y la arcilla blanda son materiales inestables, cuyo valor es el ángulo de fricción interna. Pueden variar, pueden volverse cero por condiciones de saturación. El valor para las arcillas y limos pueden ser cercanos a cero. En vez de tomar 25 a 35 aquí o 20 a 25, se pueden transformar en cero y comportarse como líquidos. Entonces, son inestables, no conviene rellenar con estos materiales. La presión de la tierra, son tres situaciones que se pueden dar. Cuando el relleno es horizontal, la presión es triangular. Cuando tengo un ángulo de inclinación del relleno, también se desarrolla una presión de este tipo. Con cierta inclinación, quiere decir que hay una componente, la resultante tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Y acá, cuando tenemos una sobrecarga, se genera una presión uniforme, además de la propia del relleno. Así que esta empieza a ser trapezoidal la presión. Tenemos la fuerza y los valores indicados.
Ya te lo hemos visto prácticamente. Estamos repasando un poco. Procedimiento para el diseño de muros de contención en voladizo. ¿Cuál es el dato que a mí me dan? Esta altura. Con esa altura tengo que empezar los cálculos. Entonces, si mi muro es, si este valor está entre 3 y 6 metros, conviene hacer muro voladizo de hormigón armado. Es decir, que hasta los 6 metros pueden ser más o menos, podríamos decir así, eficientes estos muros. Mayores que 6 metros ya no conviene, ya son flexibles y hay que tomar muros con contrafuertes. Entonces, este es el dato que tengo de partida. En base a ese dato tenemos que hacer primero un predimensionamiento de los elementos, tanto de la pantalla como de la base. La base está conformada por dos partes, que se llama talón, y la zarpa delantera, esta parte, le llaman punta. Entonces, el espesor de la pantalla, ese se puede calcular como esta altura dividida entre 12. Y el espesor de la base se puede calcular inicialmente como el 10% de esta altura. La altura total ya será, si yo tengo este valor T, ya tengo la altura total, que viene a ser H más T. Y la base conviene que esté entre 0,40H a 0,60H. Más o menos son los valores del rango de variación que se han obtenido con la experiencia en el cálculo del ancho de la base. Entonces, todo esto se calcula fácilmente, S y T, y la longitud de la base podríamos haber considerado entre 40 a 60%, un cálculo un poquito más exacto, el cálculo del profesor Ferguson, que toma en cuenta que este volumen lo considera como si fuera todo relleno, aunque sabemos que esta parte es hormigón. Para hacer un cálculo rápido de esta base, asume eso, que esta fuerza por su brazo genera un momento igual a esta fuerza por su brazo, y de ahí tenemos que, si esto es igual, está en equilibrio, y yo puedo obtener este valor de X. Y para asegurarse Ferguson hizo que esta resultante esté ubicada justo en el tercio central. Es decir, su valor máximo está acá y esta tensión sería 0. Por eso aquí el valor de X. Y la fuerza la está obligando a pasar por acá al hacer un momento igual a 0. De todo el conjunto. De esa manera encuentra que la longitud de la base es 3 veces X, con un valor de X en la zarpa. Una vez que tengo eso, yo ya puedo determinar estas fuerzas de manera exacta, todas las fuerzas gravitatorias, porque ya tengo predimensionados los elementos. Y las ubico a qué distancia están respecto al punto P, que es el punto crítico de vuelco del muro. El muro tiene que volcarse, este es el punto crítico, P. Las fuerzas accionantes que generan el vuelco son las presiones. La presión producto de esta sobrecarga es uniforme, y la presión producto del relleno es un triangular. Tenemos un H1, un H2, uno ubicado a H medio y el otro ubicado a H tercio. H total, ¿no? Después tenemos que hacer la verificación al vuelco. El momento estabilizador es la sumatoria de las fuerzas
omega por X. Toda esta fuerza por sus brazos me genera un momento estabilizador. Y el momento que trata de volcar es este, H por Y. Trata de volcar. Entonces el momento de estabilizador es la sumatoria de todas las fuerzas omega por su brazo. Y el momento de vuelque es la sumatoria de todas las fuerzas horizontales por su brazo. Hacemos esta relación y tiene que ser al menos 1.5 para garantizar que el muro no se va a volcar. Una vez que tengo esa verificación, tengo también que verificar qué pasa con el suelo. ¿No? Acá. ¿Qué pasa con esto? Entonces yo tendría que obtener estas reacciones. La reacción R, resultante vertical, la resultante horizontal y la posición de la fuerza R. Tengo tres incógnitas y como este es un conjunto de fuerzas que ya no son paralelas, solamente estas son fuerzas horizontales y verticales, entonces en un sistema de fuerzas coplanares tengo tres ecuaciones de equilibrio. Con esas tres ecuaciones de equilibrio puedo determinar estas tres incógnitas. Hacemos eso. Sumatoria de fuerza igual a 0, determino R. Y R va a ser igual a todas las fuerzas omega. ¿No? El valor en magnitud de R toda esta fuerza, esta más esta, más esta, más esta, más esta, igual a R, para que esté todo en equilibrio. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas horizontales, las fuerzas horizontales tienen que equilibrarse en el contacto entre la base y el suelo por fricción. O sea, la fuerza horizontal va a ser la sumatoria de H1 más H2. Sumatoria de fuerza horizontal es igual a 0, me da este valor. Y la sumatoria de momento con respecto a este punto de todas las fuerzas me da la posición de la resultante. Entonces aquí vemos que X sub 0 yo una vez que lo determino, puedo encontrar la excentricidad. La excentricidad sería a su centro de la base, B medio, y este es X sub 0, entonces la excentricidad sería B medios menos X sub 0, viene a ser esto. Entonces sigma T1 y sigma T2, el sigma T1 tengo que comprobar que no supere la tensión admisible, el sigma T2 tengo que comprobar que no desarrolle tracción. No puede desarrollar tracción. Si desarrolla tracción, podríamos decir que no vale esta fórmula. Que habría que hacer despreciar esta parte y equilibrar con un triángulo, ¿no? Como habíamos hecho en Zapata. Normalmente estas fórmulas se cumplen, peor si la aplico Ferguson. Por último, es la verificación al deslizamiento. Para saber si el muro está estable, me queda saber que no se desplace. Y para eso tengo que encontrar, como ya conozco la resultante de la fuerza en la base, esta fuerza por la fricción me va a desarrollar una fuerza que evita que se desplace el muro. Esa fuerza tiene que ser siempre mayor o igual a la fuerza horizontal por un valor de mayoración de 1,5. Normalmente, según la experiencia, se tiene de que la mayoría de las fallas de los muros es por deslizamiento, ¿no? Entonces, aquí se puede poner un espolón, que es una situación para evitar
el deslizamiento, un trabajo adicional, digamos, podemos decir así. Tengo aquí un muro. El espolón más o menos así. Entonces que el relleno está por acá. Entonces aquí yo supongo que se genera una presión pasiva ya en el instante en que esto quiere desplazarse, se va a generar una presión pasiva. Entonces entre este punto y este, yo calculo esa fuerza de presión pasiva. Hay una resultante aquí. Esa resultante más el rozamiento, que nunca va a ser cero para tener un valor, puede ayudarle entonces al desplazamiento. Sobre todo esto, el espolón se usa siempre, pero más para cuando el suelo es arcilloso. Usa el espolón. Cuando el suelo es arenoso, a veces conviene nomás aumentarle a la base, aumentar la fuerza R esta. ¿Cómo se puede aumentar la fuerza R? Aumentando el ancho de este elemento. Si yo le aumento el ancho de este elemento, la fuerza crece, puede tener más peso. Vamos a hacer un ejercicio ahorita, vamos a ver cómo es el asunto. Ya una vez que está todo comprobado, deslizamiento, vuelco y tensión admisible, se diseña individualmente, no existe nada. Diseño de los elementos del muro de contención en voladizo. Una vez desarrollados los cálculos anteriores y habiendo verificado la estabilidad global del muro, recién procedemos al diseño de cada uno de los elementos componentes. La pantalla, el talón y la zarpa. Lo que implica determinar los esfuerzos, calcular sus armaduras por flexión y comprobar que sus secciones resistan esfuerzo cortante solo con hormigón. Se diseña individualmente como un voladizo, tal como se muestra a continuación. Es un muro deformado, fíjense. Y fisura, quiere decir que aquí necesito fierro. Este trata de volcarse y este talón se opone a través de todo este relleno. Este relleno en realidad es el que estabiliza. Entonces, esta presión genera fisuración arriba, y está fierro arriba. Y la zarpa delantera, esta es la fuerza que genera una fisuración abajo, necesita un fierro abajo. ¿No? Entonces, la pantalla se calcula como un voladizo empotrado en la base, con la fuerza accionante del empuje activo. El talón se desarrolla, en realidad tiene dos aportes. El aporte de la fuerza esta, que viene a ser toda esta altura por el peso específico del suelo, y tiene una carga que va hacia arriba, que es de la presión. Para hacer el cálculo de este talón se desprecia este aporte y solo se considera esta carga. Eso en el entendido de que en cualquier momento, por cualquier situación imprevista, digamos, que uno no quiere que aparezca, pero puede hacer que aparezca, esta presión
trata de volcarse y aquí la presión del suelo empieza a tomar valores grandes acá. Y aquí una parte del no trabajar, digamos. Entonces, por eso que se calcula este talón solo con el aporte de esta fuerza, como está acá. Y esta zarpa solo con el aporte de la presión hacia arriba. Los coeficientes de mayoración que considera es 1.6 para la pantalla, 1.6 para la zarpa y 1.2 para el talón. Debe ser todo 1.6, supongo, pero así lo toma el reglamento. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Se quiere calcular un muro de contención tipo voladizo de altura h igual 3,5 metros, cuyas características son las siguientes. 3,5 metros. Este es el único dato que yo conozco. Y los datos del relleno, ¿no? Y la tensión admisible. Todos estos datos que vamos a indicar acá. El ángulo de fricción interna del relleno es 28 grados. La sobrecarga esta es de 0,5 toneladas por metro. El coeficiente de fricción por deslizamiento es igual a 0,55. El valor de F para el concreto sobre el suelo. El peso unitario del suelo es 1.8 toneladas por metro cúbico. Por metro cúbico, está bien acá. La tensión admisible del suelo es 1,15 kilopon por centímetro cuadrado. El FC', que ya no puse aquí, vamos a usar 210 y el FY 5000. Con esos datos, ¿cuál dato yo conozco? Entonces es este inicialmente. Tengo que predimensionar estos elementos. Entonces, ¿cuánto vale S? Vale H dividido entre 12. 3,5 dividido entre 12. Me da 29,16 centímetros, adopto 30. Este valor vale 30. El T, que es el espesor de la base, el 10% de la altura total, 35 centímetros. Y con eso me queda que la altura total entre este punto y este, incluyendo el T de la base, viene a ser 3,85. Me faltaría saber cuánto vale la base esta vez. Vamos a aplicar el método aproximado del profesor Ferguson. Para poder aplicar el método de Ferguson, necesito saber las fuerzas que producen el welch H1 y H2 y su ubicación. Para encontrar la fuerza tengo que encontrar el empuje activo horizontal, porque aquí no hay pendiente, es 0. Entonces usamos esta formulita corta. Y el empuje activo horizontal me da 1 menos seno de 28 dividido entre 1 más seno de 28 igual a 0,36. Entonces la presión activa H1 es igual al coeficiente de presión activa por la altura por su peso específico, ¿no? Es decir, esta fuerza es esa. Esta presión aquí, la presión máxima, H horizontal 1, es la presión activa por toda esta altura total por el peso específico del muro. Y esta presión, que es constante, se determina con una fuerza, una altura H, para una altura H'. H' viene a ser la relación entre la carga y el peso específico de relleno. 0,5 dividido entre 1.80 me da 0,28 metros, que tiene esta altura
provocada por esta sobrecarga. Esa altura va a generar una presión que la consideramos constante, toda la altura, el PaH2, presión activa por H' por omega. Esos valores me dan, metiéndole números, 2,49 para esta fuerza, para esta presión que es fuerte, fíjense. 2,50 toneladas por metro cuadrado, la presión acá. Más esta presión pequeña, debido a la sobrecarga, que es 0,18 toneladas por metro cuadrado. Evaluando cuánto vale H1, H1 vale esta presión por su altura, dividido entre 2 porque es un triángulo. Entonces, esta presión por su altura 3,85 dividido entre 2 me da 4,79 toneladas tiene esta fuerza. Está ubicado, como es un triángulo, a H tercio. 3,85 dividido entre 3, 1,28. El H2 tiene una fuerza que es constante, que tiene una presión de 0,18 por 3,85, vale 0,69. Y su brazo y su 2 está al medio, a la mitad de H. 3,85 dividido entre 2, 1,92. Pues ya tenemos nosotros para aplicar Ferguson. ¿Qué dice Ferguson? Que si yo considero que la resultante va a estar en este punto A, yo puedo igualar este momento más este momento, porque la resultante no tendría excentricidad, no tendría un desplazamiento, porque estoy suponiendo que está en este punto. De esa manera, yo puedo decir que la sumatoria de momentos en A es igual a 0, y me queda esta carga va a producir un momento, vendría a ser 0,5 por X, por X, por X. Estamos asumiendo que aquí también está rellenado por esta presión. Como este cálculo es un cálculo aproximado, hacemos esa aproximación, no va a alterar casi nada. Entonces, Q por 2X, vendría a ser Q por 2X, la fuerza, por X, que es el momento, más este W por X, tiene que ser igual a H1 por Y1 más H2 por Y2. ¿Qué estamos considerando? Que la fuerza está aquí al medio. La fuerza está en el borde del tercio central. Eso es lo que con este cálculo supone Ferguson. Por eso que aquí le va a dar X y aquí 2X. Entonces la fuerza, la resultante, va a ser producto de un triángulo. Aquí va a valer 0. Aquí la presión va a ser máxima. Entonces hacemos ese cálculo. Q por 2X por X más, y ya está desarrollado con los números. Y me da que resolviendo esta segunda ecuación, segundo grado, obtenemos que X igual 0,71. Entonces la base vale 3 veces X. Una vez más 2 veces, me da 1,13. Y decir que la base aquí que yo necesito es de 2,13. ¿Ya? Este está mal, este número. 1,79, 4,79. H1 por Y1. 4,79 por 1,28. Y este 0,69 por 1,92. Está bien. De todas maneras, el número está bien. Este está bien. Ya aquí había un errorcito, ¿no? Pero este valor está bien. Por ejemplo, ya. Segundo, verificación al vuelco.
O sea, ya tenemos ahora todas las dimensiones preliminares que vienen a ser estas, ¿no? 0,30 este espesor, el espesor más pequeño, el mínimo que exige, 0,20, 35 la base, 2,13, este vale X, que es 0,71, este memorito. Como ya tengo todas estas medidas, yo puedo calcular en forma exacta todos los omegas. Ya puedo calcular los momentos exactos, ya no hay ninguna aproximación, ya estamos aquí tomando que la base vale 2,13. Esto se mantiene, ya lo hemos calculado. Tenemos que calcular los omegas, entonces los omegas se calculan acá. El omega 1 es el producto de este relleno, que viene a ser 350 por 1,12. 350, esto me da 1,12, por 350 por 1,80, que es el peso específico de relleno, y por 1 metro de profundidad, que es la faja de ancho unitario, que ya no lo pongo aquí el metro. Estamos suponiendo que la faja tiene un ancho unitario. Toda esa carga, omega 1, me da 7,06. Después hago, ¿a qué distancia está esa? Esta distancia está de este punto a 2,13 menos 1,12 medio, que me viene a ser 1,57. Hago el cálculo de omega 2. Omega 2 es como si esto fuera el 20 centímetros por 3,80 por 3,50 por 2,5, me da ese peso. 0,20 por 3,5 por 2,5. 1,75 por esta distancia de este punto a la mitad de acá, me da 0,99, 0,91. La carga 3 viene a ser este triangulito, fíjense, 10 centímetros, porque ya tiene 20 más 10, son los 30. Son los 30. Por 3,50 dividido entre 2 por 2,5, me da este valor, el omega 3. Dividido entre 2, 0,44 por su par, por su fuerza, por su brazo, por decir, omega 3, X3, que sería 0,71 más 2/3 de 10 centímetros. Me da 1,06. No, 0,71. Después tengo el omega 4. El omega 4 es esta. No se ve es este. Es la base. 2,13 por 0,35 por 2,4 por 2,5, que es el peso del hormigón. Está ubicada a la mitad de 2,13. Y por último, esta presión, la sobrecarga, vendría a ser igual a 0,5 por 1,12. 0,5 por 1,12, 0,56. Y su brazo es igual al X1. Igual al X1. Estamos metiendo que esta presión, esta sobrecarga está a partir del relleno. Entonces, como aquí el cálculo ya es exacto, ya estamos sacándolo todo exacto. Entonces, exacto entre comillas, hemos dicho que todo lo que hacemos en ingeniería no es exacto, perfectamente exacto. Momento estabilizador. Una vez que ya tengo estas fuerzas por su brazo, yo obtengo el momento estabilizador respecto a este punto. Va a ser omega 1 por X1 más omega 2 por X2 más omega 3 y demás. Entonces el momento estabilizador va a ser la sumatoria de los omegas por X. 7,05 por su brazo, ¿no? 7,006 en realidad es por su brazo, más 1,75 por su brazo, más 0,44 por su brazo, y hacemos todas esas multiplicaciones y tenemos que nuestro momento estabilizador es 15,85. Y nuestro momento volcador
son las fuerzas horizontales por sus brazos. Este está tratando de volcar. Entonces el momento volcador va a ser H sub I por Y sub I, que es 478 por 1,28, más 0,69 por 1,92, me da que el momento de vuelco es 7.49. Hacemos que este factor siempre tiene que ser mayor que 1,5. 15,85 dividido entre 7,46 es igual a 2,12. Este valor 2,12 es mayor que 1,5. Se cumple. La verificación al vuelco está bien. Una vez que tengo la verificación al vuelco, nos vamos a verificar la tensión admisible del suelo, ¿no? Para eso hemos dicho que necesitamos conocer R y X sub 0. Pero como vamos a hacer todo el equilibrio de todo el conjunto ya, todo este conjunto, tenemos una posición, una reacción del suelo vertical y una reacción del suelo horizontal. Y esta reacción vertical del suelo tiene una posición que es X sub 0. Tenemos las tres incógnitas, R, X sub 0 y H. Tenemos las tres ecuaciones. Con esas tres determino las tres incógnitas que tengo, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas verticales me dice que R es la igual a la sumatoria de todos los omega sub I y viene a ser 11.67 el R. Luego, el H, esta fuerza H, es igual a la suma de H1 más H2. Sumatoria de fuerza horizontal igual 0. Para que tenga equilibrio esto, tiene que haber que una fuerza igual a este mismo valor. La suma de H2. Eso me da 5,48. ¿Quién va a resistir esta fuerza resultante? No va a ser puntual. Esta fuerza resultante va a ser una repartición lineal, la vamos a asumir. Para ello necesito encontrar la excentricidad. Si yo tuviera la excentricidad, puedo calcular el sigma T1 y el sigma T2. Eso es lo que hacemos. La excentricidad viene a ser igual. Fíjense, si tengo X sub 0, de X sub 0, aquí está el punto central, que es la base dividido entre 2, menos X sub 0, tengo la excentricidad. Excentricidad B medio menos X sub 0. Como aquí ya tengo X sub 0, de hacer este análisis, sumatoria de momento respecto al punto P de todos, es decir, omega 1 por X1 más omega 2 por X3 por X2 más omega 3 por X3 y demás, más R, que le decía menos, ¿no?, por X sub 0, esta no produce ningún efecto, menos H1 por Y1 menos H2 por Y2. ¿Qué viene a ser omega por X? Es el momento estabilizador. Es decir, toda esta fuerza me produce el momento estabilizador menos el momento de volcamiento menos R por X, yo puedo encontrar de ahí X sub 0, ¿no? Fíjense, sumatoria X sub I por Y sub I menos Y sub H sub I por Y sub I menos R por X sub 0 igual 0. Este valor ya lo tenemos. Este es el momento estabilizador y este es el momento volcante. Tengo R, que lo he calculado acá, 11,67, y solo desconozco X sub 0. De ahí despejo X sub 0, que me da en este caso 0,72.
Teniendo X sub 0, yo puedo determinar la excentricidad, que es la base dividido entre 2 menos X sub 0, 0,34. Teniendo la excentricidad, yo puedo trasladar esta fuerza al centro y tengo la fuerza al centro más un momento. Y ahí puedo aplicar la fórmula de flexión compuesta. Este es el efecto de la fuerza. Este es el efecto del momento, que en un lado suma y en el otro lado resta. ¿No? Aquí está mal, aquí debe decir menos. Debería decir menos. Pero aquí está bien, está menos. Entonces, sumo estos aportes de la presión de la resultante sobre el eje y del momento que genera. Tengo 10.73 como sigma T1 y 0.28 como sigma T2. Ambos están comprimiendo y además este valor 10.73 es menor que el valor admisible. Entonces estamos correctos. Está cumpliendo también la comprobación a la presión, a la tensión admisible. Está comprimiendo, estamos cumpliendo que esta tensión no supera el valor admisible del suelo. Que ambas son compresiones. ¿Qué pasaba entonces? Con Ferguson supusimos que en este punto estaba la fuerza. Pero como estos valores ya lo estamos tomando exacto, el peso del hormigón es más pesado que el relleno que habíamos supuesto inicialmente, acá y acá. Por eso que se ha metido un poquito en la resultante. Se ha metido un poquito más. ¿No? Bien poquito. Casi nada. 0,71 a 0,72, casi nada. De todas maneras, fíjense aquí, es casi cero, como lo proyectó Ferguson. Así calculamos esa base, se cumple todo, hasta ahí tenemos cumplido casi todo. Me falta verificar el deslizamiento. ¿El deslizamiento qué me dice? La fricción por la resultante tiene que ser mayor o igual a la fuerza desarrollada en el contacto que equilibra todo el sistema, dándole un factor de seguridad de 1,5. 0,55 por 11,67, que es R, desarrolla una fuerza en el contacto zapata-suelo de 6.42 por fricción. Pero yo necesito 5.48 en el valor, pero tengo que darle un factor de seguridad de 1,5. Necesito que este valor hubiera sido por lo menos 8.22 y apenas han llegado a 6.42. No cumple. Es decir, 6.42 es menor que 8.22. No cumple. Está fallando este muro. ¿Qué hacemos? Está fallando por deslizamiento. Cumple todo lo demás menos deslizamiento. Para solucionar la falla al deslizamiento, lo que se hace normalmente, si el suelo es granular, es ampliar la base para aumentar la fuerza R. Sí. Yo tengo que llegar hasta por lo menos a 8.22 en el contacto zapata-suelo para que desarrolle esta fuerza horizontal que no va a cambiar. Fíjense que estas fuerzas no van a cambiar. Si yo amplío esto, estas fuerzas no van a cambiar. Lo que va a cambiar es la resultante y su posición. Lo que vamos a hacer, vamos a ampliar esta base hasta lograr que usted tenga una resultante por lo menos igual
a 8.22. Pues el segundo tanteo, fíjense que ya estamos modificando. La primera no nos ha cumplido y no nos queda otra que modificar. La otra solución ha podido ser ponerle un espolón, como habíamos dicho inicialmente. Pero admitiendo que el suelo es granular, vamos a ampliar la base. Si realizamos un cálculo rápido, se necesita aumentar la resultante R, un valor de 0.55 por R igual a 8.22. ¿Ah? 0.55 por el valor de la nueva resultante tiene que ser igual a 8.22, que es lo que necesita acá. Esta no va a cambiar. 8.22. Despejo R y me queda 14.95. Entonces tengo que aumentar el peso de 11.67 que tiene la resultante ahora con una nueva resultante que tenga 14.95. Si hago un cálculo así a la ligera también, 14.95, aplicando Ferguson, yo digo 14.95 dividido entre 1.8, que es el peso específico de relleno, dividido entre la altura, me da el valor de la base que tiene que tener solamente esta zona. De aquí hasta aquí. De ahí tengo que darle un valor más al azar. Entonces me da 2.15. Yo tendría que llegar a 2.15. Un valor rápido, ¿no? La ligera. Y si aumento 0.4 en la punta, la base tendría que tener 2.55. Fíjense que estoy aumentando la base de 2.13 que tenemos aquí. Nuestros cálculos iniciales a 2.55 por el tema de la fricción. Al final decido aumentarle aquí al puntero 0.50 y aquí me quedaría el total de 2.55. Ya. Aquí me va a quedar un valor más. Como este cálculo lo he hecho a la ligera, entonces ya poniendo los valores verdaderos de las cargas, puede quedar, en vez de 0.4 aquí, podemos quedar con 0.5 y vamos a tener mejor brazo, digamos, un momento estabilizador que de por sí va a ser grande, ya va a ser mucho más grande que el anterior. Entonces este ya sería mi nuevo muro en un segundo tanteo. Puede ser que se estabilice, que quede bien este muro, o puede que haga algún retoque más. Veamos qué pasa. R, la fuerza R aquí en la base, va a ser la suma de todos los omegas, ¿no? 11.02 es este omega, 1.75 por 3.5 por 1.80, me da 11.02. Más el peso de esta pantalla, 0.2 más 0.30 dividido entre 2 por 3.5 por 2.5, que es el peso específico del hormigón, me da 2.18. Este 0.35 por 2.55 por 2.5, que es el peso específico del hormigón, me da 2.23. Y este 0.87 es la carga de 0.5 por 1.075. La suma de todas estas me da la resultante R. Fíjense que yo ya he llegado, ¿cuánto necesitaba? 14.95, ahora tengo 16.3. Inclusive podría disminuir un poquito, digamos. Si quisiera ser más exacto, podría bajar aquí a 2.50 de repente, o a 2.45. Como estamos hablando de exacto, no tiene sentido, digamos, irse al milímetro. Vamos a mantener este R
Y hagamos los cálculos a ver qué pasa con el vuelco. ¿Ya? Aplicando sumatoria de omega por X, que ahí se ha cambiado. Me da 11,02 por su brazo, más este valor por su brazo, más este valor por su brazo, más esta por su brazo, me da al final 24,15. Pues ustedes pueden comprobarlo ese valor. Es decir, el momento estabilizador vendría a ser que es igual a la sumatoria de las X sub I por los omega sub I por los Y sub I, me da 24,15, que es el momento estabilizador. Y el momento de vuelco no cambia, porque las fuerzas H1 y H2 no han cambiado. Se mantienen, las alturas no hemos cambiado. No hemos cambiado el suelo, no hemos cambiado nada. Este es el momento de vuelco. Divido 24,15 entre 7 y me queda que mi factor al vuelco es de 3,23. Es mucho más seguro que el anterior caso. En este caso era 2,12. Fíjense que aquí estamos aplicando el mismo momento de vuelco. 7,46. Entonces cumple el vuelco. Una vez que ya tengo el vuelco, tengo que ver la tensión admisible. Para encontrar la tensión admisible tengo que encontrar el X sub 0. Y esto lo hacemos de sumatoria de momento de todo el conjunto. Entonces viene a ser el momento estabilizador menos el momento de vuelco menos la resultante R por X sub 0 igual a 0. Ley de espejo X y me da 1,024 el X sub 0. Conociendo X sub 0 puedo conocer la excentricidad. B medio, que es 0,55 dividido entre 2, menos X sub 0, este valor, me da 0,25. La excentricidad es 0,25. Con esa excentricidad yo puedo determinar el sigma T1. R más B por 1, este 1 significa que el ancho es unitario, más 6 veces R por E, dividido entre B al cuadrado por el ancho unitario. Sumo estos dos aportes y me da 10,15, que es menor al valor de la tensión admisible, que es 11,15 si no me equivoco. Entonces estamos bien, estamos ok. Y la tensión 2 hay que fijarse que no esté comprimida, que no creo que esté comprimida. Tendríamos que poner menos aquí, sí. Y sí está bien, aquí está con menos. Me da 2,63 y es compresión. Ok, o sea, estamos cumpliendo con la tensión admisible del suelo. Esto, cuando estas dos tensiones son compresión, casi siempre se cumple el vuelco. Cuando la resultante está dentro del tercio central, casi siempre se comprueba el vuelco. No hay necesidad de hacer esta comprobación en forma exacta si ambas tensiones son de compresión. Inclusive esta puede valer 0. Y va a dar un valor de vuelco mayor a 1,5. En este caso nos da un valor grandísimo. Y la comprobación al deslizamiento, que es lo que nos falló hace rato, ahora ya no nos puede fallar, porque en base a esto hemos hecho las correcciones. 0,55 por 16,3 me da 8,96 toneladas. Y 1,5 por el H, que no cambia, 5,48, es 8,22. Entonces 8,22, que es acá, es menor que 8,96. 8,96 es mayor que 8,22, cumple ok. Pero todo nuestro sistema, nuestro sistema ahorita ya lo tenemos en equilibrio, ¿no? ¿Qué nos falta ahora entonces? Es calcular ya los elementos. Nos quedaría esta zona
Y ya esto es fácil, ustedes lo pueden hacer, digamos, sin necesidad. En realidad ahí está. Acá, ¿no? Esto, ¿no? Este elemento que tengo que calcular para encontrarla. Si S está bien, este valor de S. Tengo que calcular el momento flector máximo y el esfuerzo cortante máximo. Y verificar si esta sección cumple o no. Es decir, podemos hacerlo así. No lo he desarrollado todavía yo. Estaba desarrollando, pero ya no me dio tiempo. Cálculo de la pantalla. Sí, no lo he desarrollado. Cálculo de la pantalla. Como tenemos todavía un tiempito, vamos a ver, vamos a hacerlo. ¿Cómo tiene que ser la pantalla? Entonces, la pantalla ya que nosotros la tenemos. Vamos a suponer que aquí está empotrada. ¿Y a quién está sometida esta pantalla? Está sometida a una fuerza uniforme, que es la presión del relleno. La presión de la sobrecarga, por decir. Y una presión triangular, que es el relleno. ¿Cuánto vale esta presión? Vamos a llamarla aquí P2. ¿Cuánto vale P1? Alguien me agarra la calculadora. P1 vale la presión activa, que era 0,36, si no me acuerdo. No me equivoco. Por la altura, que es 350. Por 1.8, que es el peso específico. ¿Cuánto nos da? 2,27. 2,27 es la presión activa del relleno. Y el P2 viene a ser 0,36, que es la presión activa, que es suficiente presión activa, por el H', que era ¿cuánto? El H' es 0,5 dividido entre 1.8. Por 1.8 se va a este punto 8. Me queda 0,18. ¿Ya? Entonces, calculemos el momento máximo en este punto. Momento máximo. Disculpe, ingeniero, el P2 era 0,18. Le está colocando 0,36. ¿El cuál? El P2 nos daba 0,18. Ah, sí. Perdón. Acá, ¿no? Ya, 0,18. Ya tenemos las presiones. Con estas presiones podemos calcular esta fuerza. H1. Y esta fuerza H2. Fíjense que no usamos las otras porque las otras están, las anteriores que habíamos calculado, las H1 y las H2, están referidas a toda la altura total, incluyendo el espesor del talón. Yo voy a hacer un poquito menos porque la altura es 350 nomás. Entonces, ¿cuánto vale H1? Alguien me multiplica. 2.27
por 3,5 dividido entre 2. Da 3,97. 3,97. ¿No? Fíjense, esta presión P1 por la altura dividido entre 2 porque es un triángulo. Esta fuerza. Y esta P2 por la altura, como es constante, solamente P2 por la altura es 0,18 por 3,5. 0,63. 0,63. ¿No? Entonces, ¿cuánto es el momento máximo? Viene a ser 3,97 por esta altura, que es un tercio de 3,50. Esto es 3,50. La altura de la pantalla es 3,50. Entonces, sería 3,97 por 3,50 guión de 3. ¿Cuánto da? Más, vamos a hacer todo, más el efecto de la otra fuerza, que es 0,63 por 3,50 medio. Aquí está el 100. Por 3,5 medio. ¿Cuánto da ese momento? 5,73. 5,73 toneladas metro. Ya estamos aquí en el... Vamos a... Ese sería el momento máximo. ¿Cuánto sería el B máximo? El B máximo es la suma de estas dos fuerzas. Directamente. H 3,97 más 0,63. ¿Cuánto da? 4,6 toneladas. Igual perdón. 4,6. 4,6 toneladas. Este valor está sin mayorar. Habíamos dicho que cuando calculamos la pantalla, nos dice el reglamento que para mayorar, el momento último va a ser 1,6. 1,6, el momento máximo, por 5. $1,6 por 4,6. ¿Cuánto nos da? El momento 9,17. 9,17 toneladas metro. ¿Y el otro? 7,36 toneladas. 7,36. Ahorita el más crítico es el esfuerzo cortante. 37, 36. 36. ¿Por qué el esfuerzo cortante es el más crítico? Porque no vamos a ponerle fierro. El hormigón solo tiene que resistirlo. ¿Ya? Entonces, este hay que comprobar en primer lugar que el hormigón solo lo resista. ¿Cuánto es el hormigón solo? ¿Cuánto resiste el hormigón solo? El B sub C. ¿Cuánto es el B sub C? ¿Quién se acuerda? 0,
¿50 y cuánto? 0,53. 53. Por La raíz cuadrada la raíz cuadrada de FC'. FC', que vamos a suponer que era 210 inicialmente. Vamos a suponer que es 210. Por La altura útil. la altura útil. Aquí tenemos que esta pantalla va a estar con relleno. Entonces tiene que tener un recubrimiento mínimo libre de 4 centímetros. Aquí teníamos 30, ¿no? 30, a ese 30 le vamos a aumentar, le vamos a disminuir 5 como altura útil. Me va a quedar 25. 25 por La base. la base, que es 100, porque es el ancho unitario. ¿Cuánto nos da todo eso? En toneladas, 19,2. 19,2. ¿Y cuál es la verificación que hay que hacer? El B último, cuando es una losa, cuando se trata de una losa, ¿cómo hay que verificar el esfuerzo cortante? Que el B último tiene que ser menor al BC', ¿no? Para garantizar de que el hormigón por sí solo pueda aguantar el efecto cortante. O sea, el B último tiene que ser menor o igual que el B sub C, ¿no? Y aquí estamos cumpliendo 7.36. Sí es menor que este valor. ¿Está bien sacado este valor? 19.2. ¿Está bien sacado? Está bien, entonces quiere decir que no necesita fierro o la transversal. El hormigón solo resiste el esfuerzo cortante. Ok. ¿Qué nos faltaría buscar? Es la cantidad de fierro con el momento máximo, momento último. Si aplicamos la tablita, ¿cómo era? U igual al momento último dividido entre 0,9 por el FC'. dividido entre el FC', dividido entre la base, que es 1 metro, dividido La altura útil al cuadrado. entre la altura útil, que es 0,25 al cuadrado, ¿no? Todo esto está en metros. Aquí tienen que poner 2100. Para tener toneladas metros cuadrados. Entonces pongan el momento último en toneladas metros. ¿Cuánto da? ¿Cuánto era? 9 y pico, ¿no? 917 dividido entre 0,9 dividido entre 2100 dividido entre 1 dividido entre 0,25 dividido entre 0,25. 0,0776. 0,0776. Con esto nos vamos a la tablita. ¿Y cuánto me da el omega? La tabla de flexión simple, ¿no? Sí. $0,079. 0,079 vendría a ser el omega. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, el momento reducido límite era 0,0776.
¿Esto? Sí, ahí faltaba un 7. 7,76 ya. Y Está con bien. eso, el momento reducido, perdón, la cuantía saldría 0,815. Ya. ¿Y cuánto nos da el fierro? Sería la cuantía 0,0815 por los 100 centímetros de base por los 25 por 210 dividido entre 5.000, ¿no? Sale 8,56. 56. 8,56 centímetros cuadrados. Fíjense ustedes que este muro, no vamos a hacer aquí vamos a hacer este muro, su momento es aún así. ¿No? Entonces, por lo menos nosotros tenemos que hacer unas dos. Hasta aquí ponemos una armadura gruesa y hasta aquí ponemos una armadura más delgadita. Entonces, más o menos mi muro va a ser así. La pantalla. ¿Ya? Está el salón. Y aquí tengo más o menos, que voy a colocar la armadura completa. O sea, la mitad, por decir. Está ahí. Y la otra mitad con este valor. Y ya puedo ver si es la mitad bueno, podemos calcular hasta la mitad, ¿no? Exactamente. Tendríamos que dibujar exactamente si el diagrama y ver hasta dónde yo puedo colocar un fierro más gruesito, el doble de la armadura ahí, dándole la longitud de anclaje, y me quedaría. Si ponemos phi de 12, ¿cuánto nos daría? Tendríamos que colocar 8 phi de 12. Trigo sería igual, el espaciamiento sería 100. A ver, ¿cuánto teníamos de armadura? 8, ¿no? Sí, 8,56. 100 dividido entre el número de barras, que sería 8,56, Sí, eso nos dio. dividido entre 1,13, que viene a multiplicar ahí. ¿Cuánto da eso? 13,2. 13,2. Sí. 13,2 sería el espaciamiento, digamos, si coloco yo fierro de 12. ¿Qué significaría entonces que yo podría hacer la siguiente? Necesito aquí pi 12 cada 26. Y aquí necesitaría pi 12 cada 26. ¿Está entendido, no? Es decir, aquí coloco alternado, ya me va a dar cada 13. Ahora hay que verificar si qué esta armadura cumple con la armadura mínima también, ¿no? Siempre hay que verificar, ¿no? La armadura mínima por flexión y la armadura mínima por retracción y por temperatura. Yo creo que nos va a dar mucho más chicas las dos armaduras, ¿no?
Pero más o menos esta es la idea. Debido a este comportamiento, nosotros podemos ahorrarnos fierro, porque la otra sería colocar todo el fierro grueso a toda la altura esta, que no tiene sentido porque el momento va creciendo poco a poco, ¿no? Pues yo puedo ahorrarme fierro, digamos. Todo este fierro me va a ahorrar si hago este corte. Ahora, para ello, ¿qué necesito? Dibujar en forma exacta al momento, a lo largo de la barra, a lo largo de la pantalla, ¿no? Y ver hasta dónde voy a colocar este fierro. 2. Y a partir de qué distancia voy a colocar solamente 1. A esta armadura hay que colocar una armadura de repartición que se la calcula como la cuarta parte de esta arma, el 20% de esta armadura máxima. De los 8, ¿cuántos eran? De los 8,56, el 20%. El 20% es 1,71. 1,71. Y hay que verificar con la armadura de repartición, la armadura por retracción, por fluencia, la armadura mínima. ¿Cuánto sería la armadura mínima por retracción y fluencia? Sería 25, no. ¿Cuánto era? Pide 6 cada 25. Pide 6 cada 25, es lo mínimo. Lo mínimo tendría que ser la armadura de repartición. Son 3 situaciones que tiene que cumplir. La armadura de repartición. Tiene que ser el 20% de la armadura máxima. En este caso de 8,56. Como es losa, estamos usando un acero 5000, 0,15 de 100 por 30, porque es en base a toda la sección. Esto es retracción e influencia, ¿no? Y la otra es por armadura mínima, por flexión, que no va a dar siempre menor porque nuestra tensión del hormigón es bajo. ¿Cuánto da esto? La de abajo. 0,015, ¿no? 0,0, así es, 0, en realidad es así, ¿no? 0,0018 por FY, no, por 4200 no me equivoco, es así, 4200 dividido entre FY. ¿Cuánto da? 0,0018 por 4200 dividido entre 5000. 4,54. 0,0015 será. 0,018 por 4200 dividido entre 5000. Ah, sí, 0,0015. Ese es el valor. Entonces aquí es 0,0. Ahora multiplique 0,015 por 100 por 30. 4,5. Ese es el fierro que hay que poner de repartición. No más fuerte, ¿no? Si ponemos phi de 10, de 12, ¿cuánto sería el espaciamiento? 4,15 dividido entre 1,13. Serían 4 phi de 12. 4,15 dividido entre 1,13. Ese es el número.
100 367. 100 dividido entre 4, pues sería phi de 12 cada 25. También podríamos hacer un sector más grueso, porque esta sección es variable, si ustedes se acuerdan. Y es 30. Pero no es mucha la diferencia, se puede mantener. La armadura de repartición phi de 12 cada 25 y la armadura principal phi de 12 cada 26 y aquí doble. ¿Está entendido, no? Y aquí hay que calcular la longitud de anclaje con patilla. Eso sería. Y vamos a quedar por ahora. Vamos a tomar la lista. Tomar asistencia. SIP 210A. Aceptar. Escritorio. Guardar. Bien, vamos a quedar aquí entonces por ahora, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, que hace una consultita respecto a la fecha del examen. Ya. Nos había comentado la fecha tentativa era este 22 de julio, pero no era una fecha confirmada. No sé si nos podría ya fijar una fecha para ya ir preparándonos. Sí. Yo tengo que entregar las notas, me dijeron hasta el 31. Hasta el 1 de agosto tengo que entregar las notas. Digamos que podría ser el viernes 22, podría ser el examen. Esa fecha sí es la que nos había dicho, la fecha tentativa. Esa habríamos que mantener, ¿no? Porque tengo que corregir estos exámenes. Tengo que mostrarle antes de este examen sus notas también. Tengo que terminar eso, de corregir esos exámenes. Entonces tenemos tentativamente que sea el 22 el examen, viernes 22. Listo. Bien, la otra pregunta no hay, ¿no? Bueno, hasta luego. Hasta luego.